Saludos a todos. Hoy vamos a continuar con hojas de cálculo. Les voy a pedir que por favor ingresen a su unidad de Drive. Localicen su carpeta compartida. Y en la carpeta de hojas de cálculo vamos a crear un nuevo archivo de hojas de cálculo de Google en blanco. Le damos en crear y compartir para que nos genere el archivo. A este le vamos a cambiar el título con nuestro apellido, nombre-práctica 16. Enter para que se guarde. La primera herramienta que vamos a ver es la herramienta de auto rellenar. Esta nos permite completar series. Series pueden ser numéricas o lógicas a partir de un patrón identificado. Vamos a ejemplificar esto que estamos mencionando. Por ejemplo, si yo pusiera, no sé, los dos primeros números de una serie, en este caso es necesario poner los dos primeros dígitos para que hojas de cálculo identifique cuál va a ser el patrón a seguir. En este caso, yo le estoy diciendo que la serie va a incrementar de 1 en 1. Entonces, para que lo pueda completar, es necesario seleccionar ambos dígitos de mi serie. Y en la selección, en la parte inferior derecha, aparece un pequeño círculo azul. Le doy clic en ese círculo y sin soltarlo arrastro hacia abajo para que continúe con la misma secuencia lógica que establecí al principio. ¿Sí? De esta manera pues no es necesario estar escribiendo todos los números, sino que nada más pongo los dos primeros dígitos y hojas de cálculo continúa con esa misma secuencia. Vamos a hacer otro ejemplo, no sé, incrementar de 5 en 5. Escribo los dos primeros dígitos de mi serie, selecciono ambos y en el círculo que aparece en la parte inferior derecha de mi selección le doy clic y sin soltarlo arrastro. De esa manera va a continuar con esa misma lógica. ¿Qué pasa si yo tengo nada más un dígito y ese lo quiero arrastrar? Me lo va a copiar el mismo dígito en todo el rango que yo seleccione. ¿Sí? Por eso es importante, si queremos que vaya incrementando, pues que escribamos los dos primeros para que siga con ese mismo patrón lógico. No sé, por ejemplo, voy a incrementar de 200 en 200. Escribo los dos primeros, selecciono ambos y en ese circulito doy clic y arrastro para que continúe con la misma secuencia lógica. Ojo, esta herramienta funciona tanto de manera vertical como horizontal. Ahora lo voy a hacer hacia la derecha. Escribo los dos primeros dígitos, selecciono ambos y en lugar de arrastrar hacia abajo, pues ahora voy a arrastrar hacia la derecha para que continúe con esa misma secuencia. Esto también aplica para los días de la semana. Si yo, por ejemplo, escribo lunes, aquí pues no es necesario que escriba el martes, porque se entiende que continúa o que sigue el martes. Entonces, nada más me posiciono en este circulito que aparece en la parte inferior de mi celda seleccionada y arrastro hacia la derecha para que continúe con la misma lógica. También aplica para los meses del año. Si escribo enero,
Me posiciono en mi celda activa y arrastro para continuar con la misma secuencia. También aplica, por ejemplo, para horas. En el caso de que yo quisiera establecer un horario, por ejemplo, puedo poner que vaya incrementando de 2 horas en 2 horas. Selecciono los dos primeros y arrastro para que continúe con la misma secuencia. Enseguida vamos a ver las llamadas funciones, las cuales son fórmulas que ya están preestablecidas para realizar ciertos cálculos. Por lo tanto, pues ya tienen una sintaxis a seguir. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tuviera varias cantidades, pueden escribirlas al azar, así varios valores numéricos, por favor. Si yo quisiera realizar la suma de estos valores, ya veíamos la sesión pasada, escribimos el signo de igual y en lugar de escribir los valores numéricos, hago referencia a las celdas que contienen estos valores. En este caso sería la celda B21 más el valor de la celda B22 más el valor de la celda B23. Esa sería la fórmula normal para obtener el resultado. Le doy un enter y pues ahí ya tengo mi total. Sin embargo, si se tratase de una cantidad bastante amplia de cantidades, pues sería muy tedioso el estar realizando esta fórmula por cada una de las celdas que queremos sumar o que queremos multiplicar o cualquier otro cálculo que necesitemos realizar con esos valores. Por lo tanto, conviene utilizar las llamadas funciones. Por ejemplo, para realizar una suma de valores, lo voy a hacer aquí enseguida. La función sería igual, la palabra suma. De hecho, cuando nosotros empezamos a escribir el nombre de la función, nos aparece como un menú emergente en donde me da opciones de funciones que se acercan o se asemejan a lo que estoy escribiendo. Y en cada una de ellas, en la parte inferior, describe de manera muy general a qué se refiere cada una de esas funciones. En este caso, la función suma, ahí me dice que se refiere a la suma de una serie de números o de celdas. Entonces, selecciono esa función, se abre un paréntesis y en ese paréntesis hay que escribir el rango de celdas que queremos sumar. En este caso, es desde la B21, que contiene el primer valor, 2 puntos, recuerden que aquí los 2 puntos significan hasta, y la celda final, en este caso sería B23. De esta manera le estoy diciendo que realice la suma del rango de celdas que va desde la B21 hasta la B23. Cierro mi paréntesis y le doy un enter. Observen que el resultado es exactamente el mismo. La diferencia es que aquí lo hice de manera básica, una operación básica, y aquí lo hice utilizando una función. Entonces aquí pues les digo, no importa qué tan amplio sea el rango, simple y sencillamente escribo la celda inicial y la celda final en lugar de estar escribiendo cada una de las celdas que voy a sumar. Hay algunos otros funciones bastante prácticas, por ejemplo, para obtener el promedio de esos mismos valores. Normalmente la fórmula, lo voy a hacer primero acá manual, la fórmula sería la siguiente. Sería igual, sumar cada uno de los valores, es decir, B21
más B22 más B23 y esas lo voy a dividir, entre el número de cantidades, que son 3, y de esta manera pues obtendría el promedio. Nuevamente, si tuviera 20 cantidades a promediar, pues sería bastante tedioso estar haciendo o siguiendo esta fórmula. Es más fácil utilizar la función de promedio. Si se fijan ahí, nuevamente me aparece el menú emergente en donde me da opciones o variantes de esa misma función. Entonces escribo promedio, abro mi paréntesis y nuevamente escribo la celda inicial, 2 puntos y la celda final. O bien, cuando estoy escribiendo una fórmula, si se fijan, allá aparece el cursor esperando. Si selecciono las celdas que quiero promediar, automáticamente se van a escribir dentro de mi fórmula. Cierro paréntesis y ya nada más le doy un enter. Si se fijan, nuevamente es el mismo resultado. La diferencia es que aquí lo hice con la fórmula que todos conocemos para obtener el promedio y aquí lo hice utilizando una función. Algunas otras funciones, por ejemplo, nos permite contar el número de elementos de una lista y la función sería igual la palabra contar y entre paréntesis el rango de elementos que queremos contar. Entonces sigo con mis cantidades originales desde la B1 hasta la B23. Cierro paréntesis y ahí me dice la cantidad de elementos de ese rango. Algunos otros, por ejemplo, para obtener el valor mínimo, sería igual la palabra min y entre paréntesis el rango de celdas. Cierro paréntesis y ahí me va a decir de las cantidades que están dentro de ese rango cuál es el menor, el valor máximo sería igual la palabra max y entre paréntesis el rango de celdas de las cuales quiero obtener el valor máximo, es decir, el más alto. Algunas otras, por ejemplo, para obtener información estadística, ¿sí? Por ejemplo, la moda. Recuerdan, en estadística la moda se refiere al valor que más se repite dentro de un rango. Sería igual la palabra moda y entre paréntesis el rango de celdas de los cuales queremos obtener la moda. En este caso, bueno, me manda un error porque no hay ningún valor que se repita. Entonces voy a modificar mis datos originales nada más para obtener la moda, ¿sí? En este caso el valor 10 se repite 2 veces, por lo tanto ese sería la moda. Hay algunas otras funciones que nos devuelven un valor específico o preestablecido. Por ejemplo, para obtener la fecha podemos utilizar la función hoy y paréntesis que abren y cierran sin escribir nada dentro de estos. Le damos un enter y nos muestra la fecha actual, ¿sí? O para obtener el valor de pi, ¿sí? Es un valor estandarizado dentro de matemáticas, sería igual a pi y paréntesis que abre y cierra para obtener el valor. Algunas otras funciones nos permiten visualizar de una manera diferente el contenido de una celda. Por ejemplo, si yo quiero convertir a números romanos alguna cantidad, sería igual al número punto romano y entre paréntesis la celda que quiero modificar el formato. En este caso voy a poner esta celda, la B23, cierro paréntesis y ahí me va a mostrar esta misma cantidad pero expresado en números romanos. Por ejemplo, para elevar a una potencia
sería igual la palabra potencia. Entre paréntesis pongo el valor base, en este caso sería la celda B22, punto y coma, y el número al que quiero que se eleve de potencia. Enter, y bueno, pues ahí vemos el resultado de elevar este número al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, así como estas, pues tenemos muchísimas otras funciones. Algunas son específicas también para texto. Por ejemplo, para concatenar dos celdas que contienen texto, sería igual la palabra concatenar. Y entre paréntesis, pues vamos a seleccionar las celdas que queremos concatenar. Cada una de estas celdas pues las vamos a separar con un punto y coma. Si yo quiero añadir espacios en blanco, pues lo hago entre comillas. Cierro paréntesis. Y ahí vemos que me unió dos celdas que contenían texto. Estas y otras funciones las podemos encontrar desde el menú de insertar, donde aparece la opción de función, y aquí vamos a encontrar por categorías diferentes tipos de funciones. ¿Sí? Como vemos, pues hay bastantes. Aquí solamente pues vimos realmente muy pocas. Sí, pero bueno, aquí vamos a poder encontrar todas las que están disponibles para hojas de cálculo de Google. También podemos encontrar las diferentes funciones en la barra superior de iconos. La última opción donde aparece el signo de sigma. Aquí también podemos encontrar las diferentes categorías y funciones que están disponibles en esta aplicación. Cabe señalar que tanto las fórmulas básicas como las funciones también tienen esta alternativa de autorrelleno, como lo vimos al inicio de esta sesión. Para ver cómo funciona, vamos a hacer una tablita como se muestra a continuación. Aquí ya tengo una tabla con información que me va a ayudar a mostrar lo que les acabo de comentar. En este caso tengo una columna con la descripción, otra que muestra el precio regular de esos artículos, el porcentaje de descuento que tienen esos artículos, de manera que vamos a obtener la cantidad que se descuenta aplicando ya este porcentaje y obtener el precio de oferta. En este caso, la cantidad de descuento seguiría la siguiente fórmula. Sería igual a el precio regular que tiene el artículo multiplicado por el porcentaje de descuento y lo que se obtenga de resultado dividirlo entre 100 para que nos muestre cuánto sería la cantidad que se descontaría aplicando ese porcentaje. Bien, siguiendo esta fórmula sería de la siguiente manera. Igual a el precio regular, entonces selecciono el primer precio regular, lo multiplico por el porcentaje de descuento, en este caso el 20% de descuento,
y lo que obtenga lo voy a dividir entre 100. ¿Sí? De esta manera, en estos tenis en particular, cuyo precio original es de 1890, si aplicara el 20% de descuento, me reducirían 378. Puesto que las siguientes productos, las siguientes filas, aplicaría la misma fórmula, me posiciono en la que ya tengo y en el círculo que aparece en la parte inferior derecha de mi celda le doy clic y sin soltarlo arrastro para completar las demás. De esta manera pues no es necesario escribirlas en cada una, sino que se va completando únicamente pues recorriendo, ahora sí que aplicando la misma fórmula para las siguientes filas, para el siguiente precio y el siguiente descuento, y así en cada una de estas. Para la siguiente columna, que corresponde al precio de oferta, la fórmula sería la siguiente: sería igual a el precio regular menos la cantidad de descuento Siguiendo nuestra fórmula, me posiciono en la primera fila donde hay que obtener el resultado y sería igual. Selecciono mi primer precio regular menos la cantidad de descuento. Le damos un enter y aquí quedaría ahora sí el precio de oferta. Nuevamente me posiciono en la primera y arrastro para completar las demás. Ahora bien, vamos a tratar de obtener el IVA sobre ese precio de oferta. Como bien sabemos, bueno, pues el IVA equivale a un porcentaje de una cantidad. Entonces, la fórmula sería la siguiente. El IVA sería igual a el precio de oferta, en este caso por 0.16, que equivale al 16%. Y todos van a ser de esa misma manera. Entonces, normalmente lo que hacemos cuando se trata de una sola cantidad, pero que puede variar, entonces se posiciona o se escribe en otro lugar. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí abajo, voy a poner IVA y la cantidad fija, en este caso que es 16% o 0.16. Entonces, siguiendo mi fórmula, la primera cantidad sería el precio de oferta, selecciono el primero, por mi cantidad de IVA, que es 0.16 en este caso. Le doy un enter y ahí obtengo ya mi primer cantidad. ¿Qué pasa cuando trato de hacer lo mismo que con las fórmulas anteriores? Es decir, me posiciono en la parte inferior derecha donde está el circulito y arrastro. En este caso no funcionó. Vamos a ver por qué. La primera fórmula es el precio de oferta por 0.16, en este caso la celda F36. Hasta ahí vamos bien. Pero la siguiente fórmula es el siguiente precio de oferta y aquí en lugar de ponerme F36 ya me lo recorrió uno, lo puso F37, pero como aquí no hay nada, por eso marca 0. La siguiente, E33, que sería el siguiente precio, por F38, es decir, me sigue incrementando en 1 la fila
de donde está posicionado el IVA. Entonces, siguiendo mi fórmula original, que es precio de oferta por 0.16, eso significa que todos deberían de ser por F36. E31 por F36. E32 por F36. ¿Sí? Es decir, aquí no debe de incrementar este en 1, sino que siempre debe de ser por F36. Cuando nos encontramos en una situación como esta, en donde al momento de arrastrar nos va incrementando uno de los factores de mi fórmula y que no quiero que ocurra de esta manera, entonces en la primera fórmula hay que identificar cuál es la parte que no queremos que se mueva, es decir, que sea fija. En este caso, el número de fila de uno de mis multiplicandos, en este caso el 36, que nos pase a F37, F38 y F39 en las siguientes, sino que siempre sea por F36. Entonces, me posiciono antes de el elemento que quiero que quede fijo y le voy a agregar un signo de pesos dentro de mi fórmula. De esta manera le estoy diciendo que esa fila, ese número 36, no me lo incremente, sino que siempre lo deje como 36. Todo lo demás sí va a incrementar. Por ejemplo, en este caso sí sería E32, E33, E34. Este sí va a ir incrementando, pero este no, este se va a quedar fijo. Vamos a ver si es cierto. Le doy un enter y bueno, ahí ya tengo mi primer resultado. Me posiciono en la parte inferior derecha para arrastrarlo a las siguientes filas y pues vemos que en efecto ahí ya me aparece ahora sí un resultado coherente. ¿Por qué? Porque en el siguiente sí va incrementando la fila del primer factor, pero no la del segundo. E32 por F36. E33 por F36. E34 por F36. Entonces, en este segundo factor siempre lo va a hacer por F36. Porque le estoy diciendo que ese no me lo incremente, siempre me lo deje fijo. ¿Sí? A esto de utilizar el signo de pesos para anclar, por decirlo de alguna manera, o fijar alguna celda, se le conoce como referencia absoluta. ¿Sí? Entonces voy a poner, acuérdense, un apóstrofe para que me permita incluir signos en una celda. Entonces se utiliza para fijar referencias en una fórmula. ¿Sí? Entonces se puede aplicar a la fila, a la columna o a ambas. Dependiendo de lo que queramos fijar en este caso. Finalmente vamos a ver cómo modificar el formato o la apariencia de nuestros datos, dependiendo de la naturaleza de la información. Por ejemplo, en el caso de los precios, pues nada más añadimos las cantidades tal cual, pero para representar valores monetarios, pues que hay que añadirle el signo de la moneda correspondiente y los decimales. La manera incorrecta de hacerlo es cuando se añade directamente desde el teclado. Por ejemplo, si yo añado el signo de pesos y el separador de miles y luego el de los decimales, si lo hago así desde el teclado, va a ser incorrecto. Si se fijan aquí ya las fórmulas me mandan un error.
¿sí? Las fórmulas que ya tenía previamente y que antes no estaban mal, ahora sí las marca como si estuvieran incorrectas. Esto es porque si yo escribo estos caracteres desde el teclado, lo está considerando como texto. Y recuerden que las fórmulas deben de respetar pues la naturaleza de la información, ¿sí? Es decir, para sumar pues necesitamos datos numéricos, para multiplicar necesitamos datos numéricos y así para cualquier cálculo matemático. Al momento de que yo le añado estos caracteres, pues ya lo estoy convirtiendo en texto, por lo tanto me manda un error, ¿sí? Entonces hay que quitarlo. Era 1890, si no mal recuerdo. ¿Y cómo le voy a hacer entonces para que se representen como monetarios o datos financieros, ¿no? En este caso de precios? Selecciono mis datos y en la parte superior encontramos pues sí, varios iconos. En este caso vamos a localizar este que dice 1, 2, 3, porque ahí vamos a poder encontrar más formatos. Le damos clic y ahí nos va a mostrar todas las opciones que tenemos. En este caso, si se trata de un número, de un porcentaje, de una cantidad en notación científica, contabilidad, finanzas, moneda o el formato de fecha y hora. En caso de que aquí nos aparezca, por ejemplo, en el caso de contabilidad me lo está mostrando en euros, pero yo quiero modificarlo a pesos mexicanos, en la parte inferior viene una opción que dice moneda personalizada. En esta, pues yo voy a poder visualizar una gran cantidad de monedas de todo el mundo. ¿Sí? Voy a buscar la que diga peso mexicano. En este caso yo ya lo había identificado previamente, por lo tanto ya me lo pone al inicio. Pero incluso en la moneda de peso mexicano tengo varias formas de mostrarlo. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo añadir el MXN al inicio. ¿Sí? En este caso yo lo voy a dejar con este, que no tiene nada de letras, solamente los signos para representar que es un dato monetario. Incluye separador de miles y decimales. Lo selecciono. Incluso, bueno, por ejemplo, si seleccionamos algún otro, en la parte de arriba también vamos a ver algunas variantes. ¿Sí? En el caso del peso mexicano, pues aquí también veo algunas otras para poner, por ejemplo, el signo al final. Dejo el primero y le doy en aplicar. De esta manera, mis datos seleccionados pues ya van a tener la apariencia de datos monetarios o financieros. Y de hecho, bueno, si se fijan, solamente cambié o yo seleccioné el precio regular y por consiguiente los datos que están relacionados a través de una fórmula, pues ya también se modificaron a este formato. ¿Sí? Si se fijan, ya estos yo ya no los cambié, pero como son resultado de utilizar estos primeros datos de precio regular, pues por consiguiente los resultados también se modifican en cuanto al formato. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado de no incluir este tipo de caracteres en nuestros datos numéricos para que no nos mande un error de fórmula. Hay que escribir la cantidad solamente así y después modificarle el formato. Otra manera, bueno, o también lo podemos encontrar en la parte superior donde dice formato.
viene número y aquí en número pues podemos encontrar todas las opciones que ya habíamos visto. Lo mismo ocurre con las fechas, Por ejemplo, en la parte de arriba donde habíamos visto lo de la fecha, aquí yo puedo modificarla para que se muestre de diferente manera. Si le doy en más formatos, en fecha, también puedo modificarlo a fecha y hora personalizadas para que me muestre, por ejemplo, el día de la semana, el mes y el año con 4 dígitos. Sí, bueno, lo voy a poner con este, en donde el número de día lo pone con un 0 previo. Lo selecciono y le doy en aplicar y si se fijan aquí ya ahora sí me pone jueves 6 de noviembre de 2025. Eso sería todo por hoy, chicos. Seguimos en contacto. Recuerden, la práctica la van a encontrar en Classroom para que la realicen dentro de este mismo archivo en diferentes hojas. Recuerden, para añadir más, en este signo de más, vamos a poder añadir tantas hojas como sean necesarias. Me parece que van a tener que añadir hasta 4 hojas. Entonces, eso sería todo. Cuídense y seguimos en contacto.